Porque somos la magia de la juventud. En combinación con la diversión. Y fusionando la música. Radio Fusión, unimos tus ideas. Radio Fusión, fusionamos tus ideas. Son las 5 de la tarde. Redman, Regina y Reginaldo. Reportajes. Reportando para ti el tema que quieres oír. Dime algo. ¿Qué es lo que sabes sobre Wakanda? Es un país tercermundista. Tienen telas, campesinos, trajes bonitos. Todo es una fachada. Los exploradores lo han buscado. Lo llaman El Dorado. Lo buscaron en Sudamérica. Pero estuvo en África todo el tiempo. Yo soy el único que lo ha visto. Y salió con vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Reportajes desde la ciudad de Barranquilla, en tu emisora Radio Fusión 92.1 FM Stereo. Mi nombre es Redman y a mi lado se encuentran sus dos reporteros, Reginaldo y Regina. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos, la su reportero Reginaldo. Y su reportera Regina, ¿cómo se encuentran todos nuestros oyentes en esta tarde tan nubladita y fresquecita, donde además sé que muchos están a la expectativa por saber qué tiene que ver lo que oyeron al inicio con nuestro reportaje de hoy? Y para los que se perdieron el tráiler del inicio, el tema de hoy es... cha. ¡Pantera Negra! Llegó tu hora también como rey. Solo no te paralices. ¿De qué estás hablando? Nunca me paralizo. Pantera Negra es una de las películas que más ha dado que hablar por varias nominaciones a los premios Oscar en este 2019. Por esto es que le estaremos hablando acerca de esta película y sus diferentes nominaciones. Además de las controversias que han tenido estas, ya que muchos se preguntan, ¿merece Pantera Negra estas nominaciones? Tú eres quien decide qué clase de rey vas a ser al final. Pantera Negra es una película de superhéroes estadounidense de 2018, basada en el personaje de Marvel Comics, Pantera Negra. Es producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios, siendo la 18ª película del universo cinematográfico de Marvel. La película es dirigida por Ryan Coogler, que escribió el guión con Joe Robert Cole, y es protagonizada por Chadwick Boseman. La película tuvo su premier en Los Ángeles el 29 de enero de 2018 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 16 de febrero en formato 2D, 3D y IMAX. Recibió elogios de los críticos por su dirección, guión, actuación, diseño de vestuario, valor de producción y banda sonora, aunque los efectos especiales recibieron varias críticas negativas. Muchos la consideran como una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel, por su relevancia cultural, y tanto la National Board of Review como la American Film Institute la eligieron como una de sus 10 mejores películas de 2018. I want the credit if I'm losing or I'm winning on my mama, that's the realest shit. Se convirtió en la 9ª película con mayor recaudación, con más de 1.350 millones mundialmente, rompiendo numerosos récords de taquilla, entre ellos ser la película más recaudadora de un director afrodescendiente, y se convirtió en la película con mayor recaudación en Estados Unidos y Canadá de 2018 y la segunda más recaudadora mundialmente, para un total de 1.347 miles de millones de dólares. Pantera Negra ha recibido numerosos premios y nominaciones, entre los cuales cabe destacar 3 nominaciones a los premios Globos de Oro, 2 nominaciones en los premios del Sindicato de Actores, 12 nominaciones en los premios de la Crítica Cinematográfica, de los cuales ganó 3, y de sus más recientes nominaciones han sido 7, que recibió por los premios Oscar. ¡Wakanda por siempre!
Este domingo 24 de febrero se realizará la 91ª edición de los premios Oscar en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la película Pantera Negra consiguió 7 nominaciones en las categorías de Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Canción Original, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición de Sonido y Mejor Película. Así es, los fans de la exitosa cinta de Marvel Studios logró ser nominada a Mejor Película, la categoría más importante de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. Es la primera película de superhéroe que opta a Mejor Producción del año. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con estas nominaciones, especialmente con la categoría de Mejor Película. Nunca serás un verdadero rey. Pantera Negra se convirtió en la segunda película de superhéroes con mayor número de nominaciones al Oscar, ya que con las 7 que obtuvo se quedó a una sola de igualar al Caballero de la Noche, pero logró que por primera vez una cinta de este subgénero fuera considerada para ganar la estatuilla a Mejor Película, algo que no se pensaba debido a la naturaleza propia del largometraje. Muchos se están preguntando si la película de Marvel Studios merecía tal distinción, ya que no es la mejor en cuanto a superhéroes se refiere, inclusive tampoco es la más visualmente innovadora. Aunque no se puede desmeritar su trabajo en las categorías de banda sonora, canción original, diseño de vestuario, diseño de producción y de edición y mezcla de sonido, el hecho de competir por el máximo premio no es por méritos técnicos o dramáticos, por lo que es raro ver a un largometraje compitiendo por el galardón estelar sin haber sido nominada en las categorías de actuación, guión o dirección, lo que nos indica que en ninguno de estos rubros se destacó. Pero entonces, ¿por qué considerarla para una distinción tan grande si no brilla como usualmente debería? La respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con el mérito social y la segunda con la necesidad de la academia para atraer más audiencia. El mensaje implícito en la cinta de empoderamiento a los afroamericanos y las minorías hizo que esta resonara en Estados Unidos, colocando a la cinta como a la taquillera de este país el año pasado. Además, ser el primer superhéroe de color contemporáneo, ya que Blade llegó muchos años atrás, y que tenga a un país africano en la élite tecnológica, aunque sea ficticio, movió a multitudes enteras, y la academia quiso reconocer de algún modo esto. Es por ello que se había decidido crear la categoría de Mejor Película Popular, y sin duda estaba cantadísimo que Pantera Negra se llevaría el reconocimiento. Pero ya que la idea causó polémica, prefirieron echarse para atrás y posponerla para otro momento. Con lo anterior, la academia quería despertar el interés del público joven por la premiación y por ende a tener mayor número de rating. Y como no quiso quitar el dedo del renglón, prefirió involucrar a los superhéroes a como diera lugar, y la mejor forma de hacerlo fue mediante Pantera Negra. En resumidas cuentas, la película de Ryan Coogler se merecía 6 nominaciones, pero la de Mejor Película no es consecuencia del mérito propio, sino de diversos factores con intereses. Debido al revuelo causado por esta nominación, hemos preguntado a diversos fans de la película y aquí están algunos de sus testimonios. Reportajes. Reportando para ti el tema que quieres oír. Bueno, yo pienso que la película Pantera Negra tiene una justa nominación al Oscar como la mejor película en este año. Pienso que es la posible ganadora porque tiene un gran impacto cultural, mostrando a la raza africana como la gran potencia mundial. Además de sus escenas muy buena de acción, tiene un valor agregado que es la cultura y etnia africana. Bueno, la verdad no es que tenga algo en contra, pero para mí la película Roma fue mejor y sí cumple con las expectativas. Me gustaría que esa fuera la ganadora, ya que la otra es la misma trama de lo mismo, de superhéroes. Pues la verdad, Pantera Negra no es que me haya parecido la mejor película, pero si la gana no me molestaría porque igual fue muy buena la película. Reportajes. Reportando para ti el tema que quieres oír.
Pero ¿qué opinan ustedes? Nosotros creemos que es genial y le deseamos lo mejor a esta película. De todas formas, pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes. Recuerde que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @radiofusión/reportajes. Y hasta aquí. Reportajes. Y les habló su reportero Reginaldo. Y su reportera Regina. Y su reportero Redman. Recuerden que nos encuentran todos los viernes a las 5 de la tarde en tu emisora Radio Fusión 92.1 FM Stereo. No se vayan a mover que ya empieza su programa Al Aire Picante, con un chisme pero picantísimo. Mientras tanto, nosotros nos vemos en una próxima emisión y que tengan una feliz resto de tarde. ¡Chao, chao! Son las 5 de la tarde. Redman, Regina y Reginaldo. Reportajes. Reportando para ti el tema que quieres oír. Radio Fusión. Fusionamos tus ideas.